Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Amén. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Felicitamos a los 31 hermanos que se bautizaron y les entregamos el diploma. Nuestra hermana Lidia no pudo venir, pero le mandamos su diploma con su amado esposo. Amén. Dios me la bendiga también y una bendición grande. Capítulo número 8, verso 27 del Evangelio de Marcos. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, Dios es fiel y Él es verdadero. Cuando todos lo tengan, respondan con un buen amén. Amén. Dice la Biblia: salieron Jesús y sus discípulos ¿lo tienen allí? Verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Verso 29, todos juntos. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Y nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Amén. Y nosotros creemos que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Préstenme mucha atención, por favor, en estos minutos. Queremos hoy hablar en este estudio que nos corresponde. El viernes pasado hablamos un mensaje o estudio relacionado con la familia, pero ahora vamos a seguir con los estudios con respecto a Jesús. Jesús es el Cristo. Es el título al estudio de esta noche. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Amén. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Amén. Así es. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Entendemos que solamente Jesús es el único camino a la salvación y a la bendición y a la vida eterna. Amén. Nosotros ya hemos entendido que Jesús es solamente el camino a la vida eterna, y la verdadera bendición se encuentra en Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, hermanos, es el eterno Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es Jesús? Es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Jesús es la segunda persona divina de la Trinidad. Les voy a preguntar: ¿ustedes creen que Jesús fue 100% una persona? Amén. Es que el que no cree que Jesús fue 100% y es 100% una persona, el que no cree en esto no podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque el que derramó esa sangre fue el Jesús hombre. Aleluya. El que sufrió esos clavos en el madero fue Jesús hombre. Amén.
el que fue clavado en sus pies y esa corona de espinas fue Jesús hombre. ¿Por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre? Porque Dios vio desde el cielo para ver si había siquiera uno que hiciera lo bueno, que fuera justo. Pero la Biblia dice que no encontró ni siquiera uno que fuera justo y ni siquiera uno que hiciera lo bueno. Por eso Jesús tuvo que venir a hacerse hombre para que a través del hombre de Jesús pudiera derramar esa sangre preciosa y esa sangre que limpia de todo pecado. Amén. Entonces Jesús es Yeshua el Mesías y quiere decir Jesús nuestro Salvador, porque eso es lo que significa, hermanos, Cristo. Cristo significa ungido o señalado o Salvador, de igual manera, porque Cristo es el ungido de Jehová. A su nombre. Jesús es el ungido de Jehová. Amén. Pero mire qué tremendo. En estos versículos que nosotros hemos leído, el Señor dice que salió con sus discípulos por las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino el Señor les hace una pregunta extraordinaria a sus discípulos y les dice el Señor: ¿qué dicen los hombres? O en pocas palabras, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente habla? ¿O qué dice la gente que soy yo? Mire la pregunta que le hace a sus discípulos. Esto es algo extraordinario, algo glorioso. Y fíjense que los discípulos en realidad le contestan al Señor. Y le dicen, algunos por ahí dicen, ¿verdad?, que eres Elías, otro Juan el Bautista, algo otro un profeta, y le respondieron. Pero es algo extraordinario. Y el Señor les dice: ¿y ustedes quién cree que soy yo? ¿O qué dicen de mí? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Es algo extraordinario. Porque es que cuando uno se pregunta y uno dice, sí, conozco a Jesús, pero la cosa es no solamente saber que se llama Jesús. La cosa es no solamente saber que Él es el Cristo, que es el ungido, que es el que, hermano, salva, sino es la importancia de reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor de nuestra vida. Que muchos dicen, yo creo en Cristo, pero no solamente está en creer, sino, hermano, en hacer lo que Cristo nos manda hacer. Aleluya. Es algo extraordinario. Entonces el Señor les pregunta primero quién dice la gente que soy yo. Y luego les pregunta, y ustedes pues dicen, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que yo soy un profeta? ¿Será que yo soy Elías? ¿Será que yo vine en el espíritu de Juan el Bautista? ¿O qué piensan ustedes de mí? Porque muchas veces uno se acostumbra a llevar una Biblia, se acostumbra a estar sentado en la congregación, pero en verdad tenemos identidad, que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y que estamos siguiendo a un Cristo vivo, a un Jesús que es el Cristo, al ungido de Jehová. La pregunta es, ¿cuánto nosotros le conocemos como nuestro Señor? Cuando hablamos que Jesús es mi Señor, estamos hablando que Él es mi gobierno, que Él es el que rige mi vida, mi familia, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Aleluya. Y cuando uno se hace esta pregunta, ¿cuánto yo conozco al Señor? O digo, ¿quién es Jesús para mí en verdad? El Señor los confronta. Y fíjense, hermanos, que los confronta y les hace estas preguntas. Extraordinarias preguntas que el Señor les hace. Para poder llegar un poquito a lo que quiero dar. Fíjense que se levanta Pedro, uno de los discípulos del Señor. Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo de Dios. Lo que leímos ahí. ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Alabado sea el Señor.
Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entonces, fíjense que Pedro, si nosotros hemos leído los evangelios en Mateo 16, 13 al 20, también en Lucas capítulo número 9, verso 16 al 21, también allá aparece, hermanos, esta gloriosa lección o pasaje bíblico. Pero allá Pedro en Lucas o en Mateo capítulo número 20 le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. En Lucas le dice, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Le dijo Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú sí sabes quién soy yo. Tú sí sabes quién soy yo, Pedro. Pero ¿sabes qué? No te lo ha revelado carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre. Aleluya. Porque esto de que hoy nosotros conozcamos al Padre y conozcamos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, es a través del Padre que hemos conocido a Jesús. Aleluya. Le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo, Pedro. Aleluya. A nosotros, bendito sea el Señor, hemos conocido al Cristo verdadero, a Jesús el Salvador, al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, y le hemos conocido a través del Padre. El Padre nos ha revelado al Hijo. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Entonces hoy, para empezar este estudio, queremos señalar en primer lugar el Cristo esperado. Miren, hermanos, Jesús, según Génesis capítulo número 3, verso 14, desde allí había una promesa gloriosa, aleluya, del Redentor, del Salvador, de Yeshua, el Salvador, el Mesías, Jesús, el Salvador, aleluya. Había una promesa desde Génesis 3:14. Desde allí el Señor dijo, y de la simiente de la mujer vendrá un Salvador, quien aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Abrió la Biblia conmigo o usted se deja llevar por lo que el predicador dice? Génesis capítulo 3, verso 14. Y de la simiente de la mujer vendrá un Salvador, quien aplastará la cabeza de la serpiente. La promesa era, aleluya, que Cristo el Señor, que el Cristo esperado iba a venir, el Rey Salvador de Israel iba a venir, el Rey Redentor de Israel iba a venir, y que de una mujer virgen iba a nacer, y así mismo fue, nació de una virgen, aleluya, y cuando nace el Señor, aleluya, le pegó una herida al diablo en la cabeza, bendito sea el Señor. Fue anunciado allá en el huerto, fue anunciado por los profetas que vendría el Salvador de Israel. Fue anunciado, hermanos, ¿por quién? Por Isaías. ¿Por quién más? Por Miqueas, por todos estos profetas en el Antiguo Testamento. Entonces este Cristo era esperado. Pero ¿por qué la humanidad y la inmensa mayoría de Israel no lo recibió? Porque esperaban un rey guerrero, porque esperaban un rey con jinetes, y esperaban un rey con grandes ejércitos y poderíos. Pero quiero decirle que el Cristo esperado por primera vez vino con relación al pecado, para que el pecador fuera perdonado, para que el pecador fuera salvo, para que el pecador fuera libre de la maldición del pecado. Alabado, eso no lo entendió Israel, y hay muchos que no lo entienden. Ahora sí, Jesús lo esperamos. Nosotros lo esperamos como la iglesia, el Cristo que va a aparecer, hermanos, como ladrón, pero luego viene en su segunda venida con poder y gloria. Con poder y gloria.
Y entonces los israelitas y los que no creyeron en Yeshua el Mesías, entonces dirán, ese es el Cristo, y toda rodilla se doblará y entenderán que Jesús es el Cristo, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el que salvó, el que puso la vida en la cruz del Calvario. Dele gloria a Dios. Es Jesús el Cristo, Jesús el Salvador. Bendito por siempre sea el Señor. Este fue el Cristo esperado. Hermanos, el pueblo lo esperaba, pero lo esperaban con jineta de rey, de guerrero, de vencedor. Y decían, y es que Cristo es el rey, hermanos. Lo único que no venía a ponerse como rey es que Él es el rey. Él venía con relación al pecado, y es gracias a Jesús el Cristo es que ahora nosotros hemos alcanzado la redención, hemos sido limpios de todo pecado, fuimos levantados de la miseria, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Cristo el Señor, ahora tenemos la vida eterna, ahora tenemos el pan de la vida. Fuerte ese aplauso y diga gloria a Dios. Gloria a Dios en esta hora. A su nombre. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Y los demás están mudos. Jesús todo lo hace bien. A los mudos hace hablar. ¿Se acuerdan de ese tema, verdad? Y a los sordos hace oír, y a los paralíticos los hace levantarse. Gloria a Dios. Entonces era el Cristo esperado. Pero ¿qué sucedió? Lo querían ver con grandes ejércitos. Pero ¿viene o no viene? Amén. ¿Viene o no viene? Amén. ¿Viene o no viene? Como Rey de Reyes viene. Amén. Como Señor de la iglesia viene. Amén. Pero viene como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Aleluya. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como iglesia, Cristo viene. Y después vamos a venir con Él como Rey de los reyes y sus ejércitos siguiéndole. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿era el Cristo esperado o no era? Amén. Pero lo desecharon, lo crucificaron. Pero ese Cristo, Jesús es el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el ungido de Dios. Porque Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Porque Cristo es Dios al mismo tiempo. Porque Jesús no está muerto. Él dijo, yo soy la vida. La muerte no lo pudo detener. No lo detuvo el diablo, no lo detuvieron los demonios. Porque Jesús es la vida. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección y la vida. ¡Hay poder en Cristo! A su nombre. Jesús es el Cristo. Amén. ¿Ustedes lo creen conmigo? Amén. Entonces, era el esperado. Señor dice, ¿quién dice los hombres? Elías, Juan el Bautista, Moisés. ¿Y vosotros qué pensáis de mí? En segundo lugar, quiero que miremos algo bien importante. Fíjense que el título de Jesús, del Cristo, es dado por el Padre. De Hijo, el Padre. El Evangelio de Juan 3:16, que es bien conocido por todos nosotros. Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Jesús, que en Él creyeren, serán salvos y tendrán la vida eterna. ¿Quién le dio el título de Hijo de Dios? ¿Quién? Del ungido. Mire lo que dice Lucas 3:22. Jesús, cuando fue bautizado,
El Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Aleluya. A Él oíd. En Mateo capítulo 3 dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Bendito Dios. El ángel vino ordenado por Dios y le dijo a María: su nombre será Yeshua. Jesús el Salvador. El nombre de Jesús es dado por el Padre. El título de Hijo Santo y Eterno de Dios es dado por el Padre. Amén. A su nombre. Y entonces, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él sea la gloria, hermanos. A Él sea la alabanza. ¿Ustedes creen eso? Hebreos 1, 5 y 6. Ahí habla que Jesús es el mediador, que Él es el sumo sacerdote. Y habla también de que Él mismo está sentado a la derecha de Dios el Padre. Aleluya. ¿Intercediendo por quién? Intercediendo por nosotros. Y si un pecador viene delante de Jesús, el Señor dice: lo que tiene que hacer el pecador es confesar su pecado, porque Jesús es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. A Él sea la gloria, a su nombre. Juan 2:1, Jesús dijo a los hijos: hijo, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo, el enviado por Jehová, el Cristo resucitado, el que vive por los siglos de los siglos, el que está intercediendo como abogado por su pueblo. Fuerte ese aplauso aquí. ¡Hay poder de Dios! Este título lo recibe por el Padre. Este es mi Hijo amado. Aleluya. El Espíritu, que es la tercera persona divina de la Trinidad, viene igual a Jesús. El cielo se abre, el Padre habla, Jesús en la tierra y el Espíritu que viene en forma de paloma. Aleluya. A su nombre. Por eso somos una iglesia que creemos en un solo Dios, pero al mismo tiempo un Dios en su personalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu que convence al pecador de pecado, el Hijo que los perdona y el Padre eterno, el que llama, el que elige, el que trae. Aleluya. No te lo reveló Pedro, no te lo reveló carne, te lo reveló mi Padre. Que yo soy el Cristo, el Cristo de Dios. El Cristo Rey, el Cristo Salvador, el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, en primer lugar, Jesús era y es el esperado por la nación de Israel a través de la profecía. En segundo lugar, el título de hijo, de ungido, de Salvador, se lo dio su Padre. Los ángeles dijeron cuando Jesús había nacido: Él es el Salvador de Israel. Jesús no solamente es Salvador de Israel, Jesús también es nuestro Salvador. Porque Él vino por Israel, pero también tuvo misericordia de la oveja herida que estaba allá en la ladera. Y ese Cristo maravilloso nos tomó en sus brazos, sanó nuestras heridas, perdonó nuestros pecados y hoy nos ha hecho hijos de Dios mediante Jesús el Señor. Fuerte ese aplauso, dile gloria a Dios. Cristo es Cristo. Entonces, este título de hijo, de eterno, de hijo amado, de hermano, que el Señor dijo: tengo complacencia, estoy contento con mi hijo. Este es Jesús y es el Padre que lo envió. Amén. ¿Quién lo envió? El Padre. Ahora, en tercer lugar, hay muchos diferentes pensamientos en aquel tiempo y en este tiempo
los diferentes pensamientos con respecto a Jesús el Cristo. La gente decía, es Elías. La gente decía, Juan el Bautista, en el espíritu de Juan el Bautista. La gente decía, un profeta ha resucitado. ¿Y sabe cómo hoy en esta tierra hay tanta gente igual? Confundida. No han entendido lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Dijo el escritor Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios en esencia, en pureza, en santidad. Pero también dijo un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este no es Smith, tampoco es Buda, tampoco es el líder de las religiones de esta tierra. No es Buda, ni es Smith, ni son ninguno un líder religioso de esta tierra. Los musulmanes creen que Jesús fue un gran profeta. Sí. Los testigos dicen que era un arcángel. Y que sí era hijo de Dios, pero que no tenía poder para salvar ni perdonar pecado. Les voy a preguntar a ustedes en esta noche, ¿quién ustedes creen que es el Cristo? El Hijo de Dios. Todos levanten su cabeza y con el favor de Dios conteste lo que piensa usted de Jesús. Hermanas, ¿quién es Jesús para usted? Hermanos, ¿quién creen ustedes que es Jesús? El Hijo de Dios, el Salvador. ¿Saben para mí quién es Jesús? Para mí, Jesús es el camino. Para mí, Jesús es el pan de vida. Para mí, Jesús es la luz de la vida. Para mí, Jesús es el camino para llegar al Padre. Aleluya. Para mí, Jesús es el único que pudo perdonar y limpiar todos mis pecados. Para mí, Jesús el Cristo es mi Salvador. Para mí, Jesús el Cristo es el que viene a levantarme en el día del rapto. Aleluya. Para mí, Jesús es el Señor de mi vida y de mi casa, de esta iglesia. Amén. Para mí, Jesús es la luz admirable. Para mí, Jesús es la vida. Para mí, Jesús es el Señor. Para mí, Él es el Rey de los Reyes. Para mí, Él es el único que puede perdonar todo pecado. Para mí, Jesús es la salvación. Para mí, Jesús es el único que puede salvar del infierno, de la condenación y darnos vida eterna en la nueva Jerusalén. Amén. No hay otro mediador. No hay otro mediador, ni los arcángeles, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, hermano, ni María, ni Juan, ni Pedro. Solamente el único camino para llegar a la vida, para llegar al Padre, se llama Jesús el
qué este mundo está como está? Porque sí reconocen a Jesús como mucha gente, como profeta. Como Jesús, uno que marcó la diferencia desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Para muchos, que Jesús fue bueno, que sanaba gente. Y algunos creen que Jesús puede perdonar, que perdonaba a los pecadores. Pero para ellos, ¿quién es Jesús? Para muchos Jesús es el que está crucificado en una ciudad o en un pueblo o en una casa. Y hay cristianos evangélicos que todavía a veces andan una cruzota y ahí andan clavados a un muñequito. Y lo andan trabado en el carro y a veces se lo traban así escondido en la camisa. Mi Jesús, mi Cristo no está crucificado. No lo debo de andar en un sacrificio, en una cruz, porque Él no está muerto. Estuvo muerto, pero Él vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros creemos que Jesús no solamente es un profeta, no solamente es un maestro, sino que es el profeta de profetas, el maestro de maestros, el Señor de señores y Rey de los reyes. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Qué cree la gente? ¿Qué la gente dice de Jesús? Jesús es el Salvador del mundo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero el mundo tiene que reconocer que solo Jesús es el único que puede cambiar. El único que puede restaurar. A todos los maestros que hablan español y escuchen este mensaje, hay que sacar al diablo de las escuelas, hay que sacar al diablo de las instituciones, de las universidades, y hay que darle la bienvenida a Jesús el Cristo para que nuestros estudiantes sean bendecidos, prósperos en todo. Poder de Dios en esta hora. Mi alma lo alaba. Y ahora, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién decimos? Creemos que Jesús es mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi vida, mi todo. Aleluya. O solamente cantamos: te amo, Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Te amo, Jesús. Aquí llega la trompita como la... Si usted no sabe quién es Jesús, de nada le sirve cantarte. ¿Cuántos reconocen que Jesús el Cristo es nuestro Señor? Amén. Él es el que manda en nuestra vida. Él es el que dirige nuestra vida. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey de mi matrimonio. Él es el Salvador de mi familia. Él es el Salvador de mi vida. Fuerte ese aplauso y diga: Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Jesus Christ. Aleluya. Jesucristo. Él es Cristo, el Salvador, el ungido. A Él sea la gloria. La gente decía, el profeta Juan es Elías, es Moisés. Pero ustedes, ¿quién? Ustedes que andan Biblia y ustedes que dicen que han confesado a Jesús, ¿quién es Jesús para ustedes? En su vida fresca que lleva se le echa de ver quién reina su vida. En su vida media así, a media mundana, medio mundano, se le echa de ver quién reina en su vida. En su vida fría, en su vida, hermanos, helada, espiritual que anda, se le echa de ver quién reina en su vida. Pero de hoy en adelante reinará Cristo, reinará el Espíritu Santo, reinará Dios en mi casa, en esta iglesia, en este ministerio. Alabamos al Señor. Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, Jesús es la salvación, Jesús es la verdad verdadera. ¡Aleluya! Alabado sea Jesús. Jesús mismo afirmó ser el Cristo. ¿Ustedes lo creen? Amén.
¿Dónde lo afirmó el Señor? Vamos a la escritura. Juan 4:25. Préstele la Biblia al que no trajo la escritura hoy. Salió del trabajo a la carrera y no pudo. A la samaritana, 4:25. 4:25. A su nombre. Mire lo que dijo Cristo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, como le decía, lo esperaban, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla con quién. Él mismo declaró ser el Cristo. Fue declarado por el Padre también: este es mi hijo amado. Ahora, Él le dijo a la mujer, a la samaritana dijo: estamos esperando nosotros el Mesías, y Él nos va a declarar todas las cosas. Y cuando el Señor oye a esta mujer, le dijo: con Él estás hablando. En pocas palabras, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, el Salvador. ¿Quién lo afirma? ¿Lo afirma quién? Cristo. En Juan 8:58, el mismo Jesús dijo ser el Cristo ante el sumo sacerdote de su época. El Señor dijo que Él era el Cristo. Amén. Entonces el mismo Jesús dijo ser el Cristo. Marcos 14:61 también, si usted lo puede notar y leerlo en la casa, también Jesús dijo ser el Cristo. Cuando le preguntaron ahí los sacerdotes, los que lo iban a entregar a la muerte, le dijeron: tú eres el Cristo, el Rey de los judíos. El Señor les decía: ustedes lo dicen, y en verdad yo soy el Cristo. Si ustedes están ahí buscando la escritura conmigo, Marcos 14:61 y Juan 8:58, el mismo Jesús dijo ser el Cristo. A la mujer samaritana le dijo: con Él estás hablando. ¿Con quién? Con el Mesías. ¿Con quién? Con el Cristo. Le preguntaron: ¿era Jesús el Cristo? Y Él dijo: con Él hablan. Él es. ¿Y sabe qué llevó a Jesús declarar ser el Cristo? Lo llevó a la muerte. Lo llevó a la muerte. Pero ¿a qué venía Jesús? ¿A qué venía Jesús? A pagar el precio. Era necesario que Él muriera. Era necesario que Él derramara su sangre. Era necesario. Porque dice la Escritura, los profetas y los evangelios y las cartas generales y las cartas paulinas, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Amén. A precio de sangre. La sangre de los machos cabrillos y de los corderos limpios del Antiguo Testamento limpiaban el pecado del pueblo por un año, pero la sangre del cordero inmolado, la sangre del Cristo, de Jesús el Cristo, esa sangre es una sangre que fue derramada. Ahora el que hemos creído en Jesús el Cristo, aleluya, nuestros pecados han sido radicados, quitados, han sido sepultados en lo profundo, hermano. Alabado sea el Señor. Somos libres del pecado. Nuestros pecados han sido borrados. Y los que cometas y te arrepientes serán borrados. Aleluya. Oyeron la palabra: si te arrepientes, si los confiesas, serán borrados.
Porque la sangre de Cristo no solamente fue, hermanos, poderosa en el pasado. La sangre de Cristo es el arma gloriosa del cristiano. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para purificar, y a través de ella hemos sido nosotros, hermanos, comprados a precio de ella. En primer lugar, Cristo esperado. Jesús era el Cristo esperado, ¿sí o no? En segundo lugar, el título dado por el Padre: este es mi hijo amado. Hebreos 1, 5 y 6. El Padre dijo: este es mi hijo, aleluya. Y él cree: hoy he enviado a mi hijo como Salvador, como Rey de gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, el título de hijo amado, divino, es dado por el Padre. Los diferentes pensamientos de la gente: ¿quién es el Cristo? Y nosotros, ¿quién decimos que es el Cristo? Nuestro Salvador, el camino. Ay, hermanas, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es Jesús el Cristo? Es el dueño de mi vida, es el Rey de mi vida, es el Señor de mi vida, es el Salvador de mi vida, es el que perdona nuestros pecados y es el que nos ha dado herencia en el cielo. Y luego Jesús mismo afirmó ser el Cristo. A la mujer le dijo: con él estás hablando, con el Mesías, Yeshua el Mesías, el Cristo. Amén. Jesús el Salvador, el Cristo, el ungido de Dios. Alabado sea el Rey de gloria por siempre. Y entonces él mismo afirmó, pero esta afirmación lo llevó A la muerte. a morir y a padecer conforme las profecías dadas por los profetas de la guerra. Porque también hasta su muerte estaba profetizada. Amigo o amiga que no te has entregado a Jesús, Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Jesús es el único que puede salvarte de la condenación del infierno y darte una vida eterna en una ciudad gloriosa que menciona Apocalipsis 21, llamada la Nueva Jerusalén. Pastor, ¿y cómo hacer para llegar a esa ciudad? Si no tengo oro ni plata, usted lo que necesita es recibir a Jesús el Cristo para poder heredar la patria celestial. Amén. Pablo dijo a los corintios, a los romanos, Romanos 10:9, que el que creyera en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, este será salvo. Amigo, amiga, esta es la noche que ha hecho el Señor. Él quiere hoy que lo confieses, que creas que Él es el Cristo, el Señor y Salvador, y Él perdonará tus pecados, Él borrará tus pecados y te dará una vida eterna y serás salvo. Jesús el prometido vino. Jesús el anunciado vino. Jesús vino como Salvador, como Rey de gloria. Viene. Se acerca a su venida como Rey. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua el Mesías es el Cristo. ¿Sí o no? ¿Es escrito o no? Él viene como Rey de los Reyes. ¿Cuántos podemos decir? Toda rodilla se doblará que Jesús el Cristo es el Rey forever, para siempre. Cuando le dan un aplauso a ese Rey de gloria, el que vino, pero que no está muerto, Cristo vive. Jesús es la salvación y la vida eterna. Bien es cierto, Jesús murió, pero no está muerto. Amén. Bien es cierto, Jesús fue sepultado, pero no está en una tumba. Bien es cierto que fue clavado, que fue muerto y que fue sepultado, pero bien es cierto que al tercer día resucitó de los muertos. Por eso es que Jesús es el Rey y Salvador, el glorioso Dios de los cielos, que puede perdonar, salvar y quitar toda opresión del diablo de nuestra vida.
reino vino. El Padre dijo, este es mi Hijo, a Él oír, en Él está la salvación, a Él se le ha dado el reino, el imperio, por los siglos de los siglos, a Él oír. Alabado sea el Señor. Al Hijo se le ha dado todo el poderillo. Al Hijo se le ha dado, hermanos amados, el título de Salvador, Rey glorioso, de camino de vida y todas estas cosas maravillosas. A Él se da la alabanza. Entonces el Padre dijo, Jesús mismo lo dijo, la gente que decía, ¿y usted qué dice? Jesús, diga conmigo, está vivo. Jesús está vivo. Yo digo que Jesús está vivo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cristo no está muerto, Cristo vive. Vive en mi corazón, vive en este ministerio, vive en nuestra vida, vive en este lugar. Fuerte ese aplauso, aleluya. A su nombre. Jesús es el ungido de Jehová. Amén. Jesús es el Cristo. Amén. Se acabó. El mensaje para este mundo entero es que si no reconocen a Jesús como Salvador, corren peligro de condenación en un lago de fuego llamado el infierno. Pero si este mundo hoy oyere la predicación de este humilde predicador, reconoces a Jesús como el Cristo, como Señor, como Salvador, como Mesías, serás salvo tú y tu casa. Póngase de pie, por favor.